Ok, entonces empezando, vamos a ver la clase correspondiente a anatomía completa, anatomía del cuello, donde vamos a ver que el cuello es una estructura bastante compleja. Pareciera que en realidad el cuello es algo bastante simple, es algo muy sencillo, es algo muy rápido de comprender. Ustedes dicen es un área muy pequeña, pero en realidad es un área con una importancia extrema porque aquí pasan estructuras, órganos de vital importancia, como es la tráquea, la simple vía respiratoria, como es la laringe, como es parte del sistema digestivo, pasa a través del cuello, estructuras neurovasculares de gran importancia, como vasos, arterias, venas, vasos linfáticos, etcétera, que van hacia el cráneo o emergen del cráneo. Es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Como tal, y a manera muy general, de forma introductoria, el cuello, pues como bien ustedes saben, es una estructura cilíndrica que conecta o que articula, por así decirlo, a la cabeza con el tronco, ¿sí? Como ya les platicaba, protege estructuras neurovasculares, órganos, etcétera, de vital importancia, evidentemente, sin nuestro cuello no podemos vivir, ¿sí? Y que le da esta continuidad, esta conexión vascular a la cabeza con el tronco, ¿de acuerdo? Y que pues evidentemente le va a permitir la movilidad al cráneo, ¿de acuerdo? Vamos a ver que, y desde el punto de vista dirigido hacia ustedes, que en este curso de inducción para los instructores, vamos a ver que el cuello, al igual que el resto de estructuras en el tronco, en las extremidades y demás, tiene diferentes capas. Si nos vamos de superficial a profundo, veremos que la capa evidentemente más superficial a nivel del cuello, pues es la piel. Esta piel puede tener grosores y laxitudes diferentes, vaya, en diferentes regiones del mismo cuello. Si ustedes tocan su cuello, van a notar que hay ciertas regiones donde la piel se siente un poco más gruesa que la otra. Esto sin tomar en cuenta la capa que está inmediatamente profunda a la piel, que es el tejido celular subcutáneo. El tejido celular subcutáneo, ustedes que insisto, ya pasaron de primer semestre en medicina, saben que en términos histológicos es como se le llama a la grasa que está inmediatamente por debajo de la piel en cualquier parte de nuestro cuerpo. Particularmente en el cuello, esta grasa, este tejido celular subcutáneo, puede ser de grosores muy variables dependiendo de la región donde se encuentre, la famosa papadita, vaya, ¿de acuerdo? Inmediatamente y profundo a este tejido celular subcutáneo vamos a encontrar una serie de músculos, que los músculos del cuello a su vez los podemos dividir en superficiales y en profundos, ya los iremos viendo de uno en uno. El más superficial de todos ellos se llama platisma, ¿de acuerdo? Es el músculo cutáneo del cuello, también se le conoce de esa forma por su asociación con el tejido celular subcutáneo, ¿de acuerdo? Y los más profundos son los músculos de la columna vertebral. Hoy nosotros vamos a ver hasta los músculos anteriores de la columna vertebral, porque los posteriores, pues me imagino que los están viendo específicamente en la disección de dorso, ¿sí? Ahora, vamos a ver que estos músculos están envueltos por una serie de capas que desde el punto de vista histológico y anatómico los conocemos como fascias, ¿sí? Recuerden ustedes en sus clases de histología, en sus clases de anatomía, muy seguramente les comentaron que era una fascia. Una fascia es un tejido conectivo denso que rodea y envuelve a un grupo de músculos. Esto es diferente a la aponeurosis, porque la aponeurosis, desde el punto de vista histológico, también es un tejido conectivo denso, regular, modelado, ya que yo cuánta cosa sé, pero que envuelve a un solo músculo. ¿De acuerdo? Esa aponeurosis es lo que conocerían ustedes como el epimicio, probablemente, ¿sí? Endomicio, primicio, epimicio, bla, bla, bla. Sí, esas cuestiones, ¿de acuerdo? Entonces, es una fascia, vamos a ver que es ese tejido conectivo que envuelve a un grupo de músculos, a los músculos del cuello específicamente. Las fascias en el cuello son muy complejas. ¿Ya vieron extremidades? ¿Ya vieron extremidad inferior, por ejemplo? Recordarán que ahí hay una fascia que envuelve a un grupo muscular de la región de esta, no de la pierna propiamente, de la región del muslo como tal. ¿Cómo se llama la fascia que envuelve ese grupo muscular? Fascia lata, ¿sí? Ustedes recuerdan que la fascia lata emite una serie de prolongaciones que se dirigen hacia el fémur, tal cual, ¿sí? Dividiendo a
los músculos de esta región en diferentes compartimentos, que es un compartimento medial, uno posterior, uno anterior probablemente, ¿verdad? En el cuello es un poquito más complejo, porque no nada más tenemos una fascia, tenemos dos, una que se llama fascia superficial y otra que se llama fascia profunda. Lo vamos a ir viendo. Cada una de estas, particularmente la fascia profunda, es muy compleja porque emite una serie de prolongaciones que a su vez dividen a la fascia profunda en tres. ¿Sí? Entonces ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿de acuerdo? Y pues evidentemente vamos a ver aquí en la región del cuello que está formada también por una serie de estructuras óseas que forman a la columna cervical y particularmente un hueso flotante que tenemos ahí que se llama hueso hioides. No vamos a profundizar el día de hoy en los huesos porque me imagino que columna vertebral ya lo vieron en otra área. Vamos a hablar discretamente acerca del hioides, ¿de acuerdo? Esto es lo que vamos a observar si hacemos una disección, insisto, de superficial a profundo. Ustedes van a poder observar en esta imagen que aquí se quitó la piel de esta estructura y pues bueno, se quita la piel y el tejido celular subcutáneo, es decir, la grasa, ¿de acuerdo? Técnicamente esto es lo que estaríamos viendo. Van a ver aquí en la imagen, desgraciadamente aquí en la Mac no sale el cursor, ¿no tienen un apuntador? Déjame ver si yo traigo uno. Creo que no. Porque no traigo yo el mío, no traemos, ¿verdad? Bueno, entonces, van a ver ustedes, aquí del lado izquierdo de esta imagen, van a ver al músculo platisma, ¿sí? Aquí se quitó, insisto, la piel, el tejido celular subcutáneo y la fascia superficial del cuello, ¿sí? Van a ver en esta misma imagen del lado derecho que en esa región de ahí aparentemente van a ver una capa que está inmediatamente por debajo del platisma, es decir, del lado derecho se retiró el platisma, ¿sí? Del lado derecho de la imagen, ¿eh? ¿Estamos? Y ahí van a poder observar ustedes una serie de estructuras venosas y debajo de esas estructuras venosas o profunda a ellas van a ver una fascia, una recubierta que envuelve a los músculos profundos del cuello, ¿sí? Esa técnicamente, la que ven a su mano derecha, sería la fascia cervical profunda, o la fascia cervical, perdón, sí, profunda, ¿de acuerdo? ¿Se comprende así? ¿Vamos bien? Sí. Imagínense que aquí quitamos el platisma y la fascia cervical profunda. Del lado izquierdo, ustedes van a alcanzar a observar unas estructuras musculares, específicamente ese músculo porque el que nos tiran tanta carrilla a los médicos, que se llama esternocleidomastoideo, ¿sí? Que evidentemente el esternocleidomastoideo, está muy fácil su nombre, porque pues su nombre les dice de dónde a dónde va. Del esternón, de la clavícula, dirige sus fibras en sentido lateral y superior para dirigirse hacia la apófisis mastoides del temporal. No está complicado, ¿verdad? Van a ver cómo el esternocleidomastoideo está profundo entonces al platisma, pero está superficial a los músculos que ven nuevamente del lado derecho. Fíjense, aquí del lado derecho cortaron el esternocleidomastoideo y van a poder observar los músculos más profundos de la región anterior del cuello. Que estos los vamos a dividir en dos grandes grupos. Músculos infrayoideos, ¿por qué? Porque están por debajo del yoides. Y suprayoideos, ¿por qué? Porque están por arriba del yoides. Ustedes van a ver ahí una serie de estructuras vasculares que se encuentran en la cara anterolateral del cuello. Esta gran vena, que se llama vena yugular interna, esta gran arteria que tenemos aquí, que se llama arteria carótida, van a ver estructuras nerviosas que emergen desde la columna cervical y se dirigen a diferentes regiones. Por ejemplo, el famoso plexo braquial, ¿sí? Que ya saben ustedes de dónde emerge y que se dirige a través de este canal cervicoaxilar hacia la región del brazo, ¿de acuerdo? Van a ver ustedes asociados también a la vena yugular y a la arteria carótida una serie de estructuras nerviosas que forman algunos de los pares craneales, ¿sí? Por ejemplo, ahí pasa el vago, ¿de acuerdo? Van a ver ustedes estructuras viscerales que se encuentran en la región medial de la cara anterior del cuello, específicamente la tráquea, ¿de acuerdo? Ahora bien, esto es importante conocerlo, la disposición anatómica de las fascias del cuello. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta imagen? Aquí estamos observando un corte transversal del cuello. Van a ver hacia arriba la región más anterior del cuello.
Y hacia abajo, pues la región más posterior, evidentemente. Ustedes van a ver aquí las capas de las cuales estamos hablando. La capa más superficial, es decir, la más externa, ¿cuál quedamos que era? La piel. Inmediatamente por debajo, fíjense cómo aquí, en la cara posterior del cuello, es decir, hacia acá abajo, la capa que está inmediatamente por debajo de la piel es un poco más gruesa que acá en la región anterior. ¿Cómo se llama esa capa? El tejido celular subcutáneo, que tiene, insisto, grosores diferentes. Fíjense cómo inmediatamente por debajo del tejido celular subcutáneo vamos a encontrar estructuras musculares. Y estas estructuras musculares van a estar envueltas por sus respectivas fascias, ¿sí? Por ejemplo, en este corte transversal, en la cara anterior va a ser muy evidente observar estructuras incluso aquí cartilaginosas. Este es el cartílago tiroides, este que tienen acá, ¿sí? Que aloja a la laringe, el órgano de la fonación en nuestro cuerpo, ¿sí? Van a ver ustedes aquí unas estructuras de color blanco, vaya, que pues obviamente no se tiñen porque son espacios huecos, valga la redundancia, que son estructuras vasculares, como ya bien comentábamos. Hacia los lados, de forma más lateral, vamos a encontrar unos espacios muchísimo más grandes que estos que tienen discretamente medial. Estos espacios grandes, ¿a qué creen que corresponda? A la vena yugular. ¿Por qué la vena yugular es más grande que la carótida? Recuerden ahora sus clases de histología. La carótida se mantiene más rígida por los músculos que ¿Por qué? tiene. ¿Por qué? Porque la yugular, al tener menos músculo, o sea, una vena, pues se distiende más. Recuerden las capas en efecto de los vasos, las capas histológicas. Las venas, sus capas desde el punto de vista histológico, sus túnicas, son más delgadas que las arterias. Habitualmente las venas son más dilatadas que las mismas arterias, ¿de acuerdo? En realidad, el mayor flujo, la mayor presión de sangre pasa ahí por la arteria carótida, no por las venas yugulares, ¿de acuerdo? En ese sentido, pues sí, son más pequeñas habitualmente las arterias, vaya en su diámetro. Fíjense cómo inmediatamente posterior, es decir, abajito de donde veíamos el cartílago tiroides, vamos a ver otro espacio aquí. ¿Este espacio qué creen que corresponda? A la faringe y al esófago. ¿De acuerdo? Fíjense lo cerca que están el sistema digestivo y el sistema respiratorio en realidad. ¿De acuerdo? Van a ver todavía discretamente posterior unas estructuras óseas. ¿Qué es esto? Parte de la columna cervical. ¿De acuerdo? Fíjense cómo aquí en la columna cervical ustedes van a identificar perfectamente el foramen medular y por ahí ¿qué pasa? Pues la médula, evidentemente, por eso se llama foramen medular. ¿De acuerdo? Las fascias, aquí ¿dónde se van a encontrar? Entre todos esos músculos. Entre todos los que vemos ahí. ¿Alcanzan a ver cada uno de los músculos? Por ejemplo, aquí podemos tener parte del esternocleidomastoideo, por ejemplo. ¿Alcanzan a ver la división que hay entre el esternocleidomastoideo y los músculos que están asociados aquí al cartílago tiroides? Aquí tenemos uno, por ejemplo. Aquí tenemos estos músculos. ¿Sí? ¿Ven este espacio, por ejemplo? ¿Sí? Ok. ¿Qué hay entre esos espacios? Fascias. Ahorita vamos a ver la importancia anatómica y clínica de estas fascias, de estos espacios del cuello. Me hubiera encantado que pudieran venir los de odonto, porque es muy típico ver este tipo de lesiones que vamos a ver en odontología, y no significa que en medicina no lo van a ver, al contrario, lo van a ver muy frecuentemente también. Entonces, como ya bien comentábamos, una fascia son capas de tejido conectivo que normalmente es denso, que envuelven a grupos musculares, como ya bien lo comentábamos. Estas fascias no solamente sirven para envolver a estos músculos, sino que van a servir para separarlos y permitir que exista movimiento entre ellos. ¿Estamos? Estas fascias, entonces, como ustedes podrán ver, lástima que no tenemos apuntador, insisto, pero como ustedes podrán observar del lado derecho de la imagen, van a poder observar, no, ni de chiste traigo apuntador, carajo. Y de plano nadie de ustedes trae, ¿verdad? Entonces, bueno, en fin. Van a poder observar en la imagen del lado derecho, nuevamente un corte transversal del cuello, donde van a ver en la región más anterior la tráquea, asociado a la glándula tiroides, hacia la región posterior van a observar ustedes los músculos, aquí tienen a la columna cervical. ¿Estamos? Fíjense aquí cómo les dibujan diferentes envolturas de todos estos músculos con diferentes colores. Por ejemplo, inmediatamente por debajo de la piel, aquí incluso les dibujan esta línea que se ve como cafecita,
no sé si lo alcancen a ver, la más externa, la más superficial de todas, representaría una fascia, la fascia cervical superficial. Y todo lo que esté por debajo de ella, que les dibujan aquí de color azul, de color rosa, de color como naranja, amarillo, yo qué sé, y de color como morado, todas esas son las diferentes porciones de la fascia cervical profunda, ¿sí? Entonces, una fascia como tal, recuerden ustedes que es esa capa de tejido conectivo que envuelve, como ya bien comentábamos, a un grupo muscular. Fíjense cómo ahí dividieron la fascia y van a poder ver cómo estas fascias emiten prolongaciones que nos ayudan a separar a grupos musculares. Esto evidentemente no es el cuello, esto es una extremidad, pero es para que podamos entender con facilidad lo que es una fascia, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense esa capa de tejido conectivo ahí, que es la fascia. Envuelve a todo un grupo muscular y emite prolongaciones para dividir a esos grupos musculares. ¿Sí se comprende esto? Sí. Ok, perfectísimo. Ahorita vamos a regresar con las fascias musculares. Viendo la anatomía topográfica, ¿sí? O la anatomía de superficie, si ustedes quieren, del cuello, la configuración externa del mismo, esto les va a ayudar a incluso entender cómo se debe de explorar eventualmente el cuello, ¿de acuerdo? Están preguntando que si se puede tomar fotos. Pregúntenme a mí, yo soy el de la presentación, no hay problema, tomen fotos. Yo les pido de favorzote en la medida de lo posible. Si quieren tomar fotos, si quieren tomar video, háganlo. Recomendación que yo les hago, no tomen apuntes. Es un poco redundante tomar apuntes de algo que ya está en sus libros. Y cada vez que ustedes están tomando apuntes, dejan de prestar atención a lo que yo estoy diciendo aquí enfrente por estar transcribiendo. Mi recomendación, no es necesario tomar apuntes, insisto, pónganme atención a mí, ¿de acuerdo? Ahora, la configuración externa entonces del cuello, esto les va incluso a enseñar o les va a ayudar, perdón, para saber cómo explorar eventualmente el cuello. Técnicamente el cuello nosotros lo podemos dividir, viéndolo desde su vista lateral, en dos grandes triángulos. Un triángulo anterior y un triángulo posterior. ¿De acuerdo? El triángulo cervical anterior, a su vez, este que ven aquí de color verde, se subdivide en diferentes triángulos. Al igual que lo hace el triángulo cervical posterior, que aquí lo ven de color azul. ¿De acuerdo? El triángulo cervical anterior se subdivide en 4 mini triángulos. Un triángulo conocido como submaxilar, carotidio, muscular y submentoniano. El triángulo cervical posterior se divide a su vez en 2 nada más, afortunadamente, occipital y supraclavicular. ¿Por qué es importante conocer estas divisiones? Porque en cada uno de estos triángulos vamos a encontrar diferentes órganos, diferentes vísceras que vamos a tener que aprender a explorar eventualmente. Entonces estas son las subdivisiones de cada uno, vamos viéndola uno por uno. Número 1, triángulo submentoniano o submaxilar, fíjense, está, insisto, en el triángulo cervical anterior y lo van a encontrar ustedes palpando aquí por debajo de su mandíbula. Seguramente muchos de ustedes alguna vez en su vida han dicho, ¡ay! Tengo las anginas, que no se llaman anginas, por cierto, se llaman amígdalas inflamadas, ¿verdad? Y se tocan aquí y sienten un par de bolitas. ¿Están tocando esas bolitas? ¿Sí? ¿Sí han dicho alguna vez, me estoy enfermando porque tengo las amígdalas inflamadas, ¿verdad? Y se tocan aquí. No, ahí no se tocan las amígdalas. Esas bolas que están tocando no son sus amígdalas. Se llaman glándulas submaxilares, son unas glándulas salivales. Se llaman glándulas submaxilares precisamente porque se encuentran... perdón, estoy aquí marcando otro triángulo, discúlpenme. Este es el submentoniano, se me estaba pasando. El triángulo submaxilar, ahorita lo vamos a ver pues, pero eso que están tocando ahí se encuentra en ese triángulo submaxilar. El triángulo submentoniano, una disculpa, que ahí se ve de color rosa, pues evidentemente su nombre lo dice, se encuentra inmediatamente por debajo del mentón. ¿Estamos? Ahorita vamos a ver los límites anatómicos de cada uno. Ahora sí, ahí está el triángulo submandibular o submaxilar, como ustedes le quieran llamar. ¿De acuerdo? Es lo mismo, al final de cuentas, es donde palpan estas estructuras glandulares aquí en su cuello. Triángulo carotidio, fíjense dónde se encuentra, inmediatamente posterior al triángulo submaxilar. ¿Por qué creen que se llama triángulo carotidio? ¿Qué va a pasar por ahí? Evidentemente la carótida. ¿Se han tomado ustedes el pulso? Ustedes se ve que hacen ejercicio muchísimo. Seguramente salen a correr todas las mañanas y ahí van corriendo y están monitoreándose, ¿verdad? Su pulso. ¿Dónde se tocan el cuello para localizar el pulso? En este triángulo, en el triángulo carotidio. ¿El pulso que están tocando aquí? El pulso carotidio. ¿De acuerdo?
Triángulo muscular es el más anterior de todos estos triángulos que se encuentran evidentemente en el triángulo anterior, ¿sí? Se llama triángulo muscular. ¿Por qué? ¿Qué vamos a tener ahí? Músculos, ¿de acuerdo? Que ahorita vamos a ver qué tipo de músculos. Fíjense el triángulo posterior entonces, cómo ahí se divide en ese de color naranja que se llama triángulo homotrapecial. Vamos a ver por qué se llama homotrapecial, específicamente porque algunos de sus límites son este músculo que se llama homoyoideo y el trapecio, o también conocido como occipital por su relación evidentemente con el hueso occipital. Y por último, ese pequeñito que se llama triángulo supraclavicular. ¿Qué vamos a encontrar en este par de triángulos? Sobre todo estructuras nerviosas, estructuras ganglionares también. El triángulo cervical anterior entonces está limitado superiormente, como pueden ver, por la mandíbula. Anteriormente, por una línea media imaginaria aquí a nivel del cuello. Y en sentido posterior, por este músculo esternocleidomastoideo. ¿Sí? Entonces, técnicamente, si ustedes palpan el músculo esternocleidomastoideo, todo lo que haya de ahí en adelante es parte del triángulo cervical anterior. ¿Estamos de acuerdo? Cada uno de los límites de cada uno de sus subdivisiones está formando estos triangulitos, vaya, como es el caso del triángulo submaxilar. Ya comentábamos, el triángulo submaxilar, su límite superior, la línea mandibular, el límite anterior, fíjense, el vientre anterior de este músculo que se llama digástrico. Ahorita vamos a ver por qué se llama digástrico. El vientre posterior, pues, o el límite, perdón, posterior está delimitado por el vientre posterior de este mismo digástrico. Entonces, técnicamente este triángulo submaxilar está limitado por la mandíbula y los dos vientres del digástrico. Está muy sencillo esto, ¿sí? El triángulo submentoniano está limitado por la sínfisis de la mandíbula, inferiormente por el hueso ioides y en forma lateral por el vientre anterior del digástrico. Entonces, técnicamente este se encuentra en esta región de aquí, este triángulo submentoniano, ¿sí? El triángulo muscular, como ya bien platicábamos, se encuentra en esta región de aquí. Está limitado anteriormente por la línea media. Está en sentido superior por uno de estos vientres de este músculo conocido como homoyoideo y su límite posterior por el músculo esternocleidomastoideo. Mientras que el triángulo carotídeo está limitado superiormente por el vientre posterior del digástrico, anteriormente por este músculo, ¿cuál es? ¿Quedamos? El homoyoideo, y posteriormente por el mismo esternocleidomastoideo. ¿De acuerdo? Es importante conocer que por lo menos son 4 y ubicar bien sus límites. El triángulo cervical posterior, como ya bien comentábamos, el límite anterior del mismo es el esternocleidomastoideo, el límite posterior, el músculo trapecio, y el límite inferior, fíjense, una estructura ósea, la clavícula en este caso. ¿Estamos? Entonces, técnicamente, los límites óseos de los triángulos anterior y posterior del cuello son la mandíbula y la clavícula. Y de ahí en fuera todos los demás límites son musculares. ¿Vamos bien? Sí. En este triángulo cervical posterior, insisto, lo podemos subdividir en 2 triángulos a la vez, el occipital y el supraclavicular. ¿Cuáles son los límites del occipital? Anteriormente el esternocleidomastoideo, posteriormente el trapecio y fíjense, inferiormente uno de los vientres del homoyoideo. Mientras que el triángulo supraclavicular, como su nombre lo dice, está por arriba de la clavícula, entonces uno de sus límites inferiores pues es la clavícula, el mismo esternocleidomastoideo y el homoyoideo. ¿De acuerdo? Entonces los límites son prácticamente muy similares en este sentido. ¿Vamos bien hasta ahorita? Sí. Vamos a lo complejo. Esto es lo complicado. Las fascias. Y vamos a ver cada uno de los músculos de los cuales estamos hablando ahorita. Como ya bien comentábamos, las fascias en el cuello se subdividen en 2, una muy superficial y otra profunda. Y la profunda, como pueden ustedes ver, está compleja porque se subdivide a su vez en superficial, media y profunda. Entonces, técnicamente tenemos una fascia cervical superficial y tenemos una fascia cervical profunda. Y tenemos entonces de la profunda, una superficial de la profunda, una media de la profunda y una profunda de la profunda. ¿Sí? Eso es lo complicado entenderlo, pero no está tan difícil. Nada más acuérdense, superficial y profunda. Y la profunda es superficial de la profunda. Media de la profunda, profunda de la profunda. Parece juego, pero en realidad está muy sencillo comprenderlo así. Fascia cervical superficial, aquí se las dibujan de color café tal cual. ¿Estamos? Es la más superficial de estas. Está muy sencilla, ¿por qué? Porque rodea prácticamente todo el cuello. Prácticamente. ¿Sí? La capa o la fascia cervical profunda
Ustedes van a ver aquí, insisto, cómo se las dibujan en diferentes colores. Azul, como naranja, amarillo, no sé, y rosa. Ah, cabrón, ¿y esta morada de dónde salió? Ahorita lo vamos a ver. ¿Estamos? La fascia cervical superficial reviste, para empezar, al músculo cutáneo del cuello, o conocido también como músculo platisma. Ahorita vamos a ver los orígenes y la inserción de este músculo. Pero esta fascia cervical se extiende incluso a la región facial para revestir también a los músculos de la expresión facial. ¿Estamos? Entonces, técnicamente esta fascia no se queda limitada al cuello, sino que va también hacia la región de la cara. El límite superior, fíjense, es el zigoma. ¿Estamos? Este hueso zigomático. Entonces, llega prácticamente hasta sus ojos esta fascia. El límite inferior hasta la clavícula. ¿Estamos? Está inervada esta fascia por ramas cervicales del nervio facial. ¿Sí? No vamos a entrar ahorita a pares craneales, eso me imagino que lo van a ver en otra ocasión, porque si no vamos a extendernos muchísimo, pero ¿ya lo vieron pares craneales o todavía no? Ok, eventualmente lo verán entonces, ¿de acuerdo? Fíjense, aquí técnicamente tenemos una imagen de esta fascia cervical superficial. Van a ver ahí a la derecha esta ilustración, vaya. Hay un libro, bueno, hay muchos libros que relacionan arte con anatomía. Ahí luego si pueden conseguir unos, están muy padres, luego les paso los datos de uno. Aquí van a ver esta ilustración donde técnicamente se hizo una disección de la piel y del tejido celular subcutáneo, exponiendo a la fascia cervical superficial. Y aquí yo les dibujo con esas rayitas los límites, el límite superior, el límite inferior, ¿sí? Nada más a manera de comentario, y siempre lo hago siempre que paso esta diapositiva con aquello de los libros que relacionan el arte con la anatomía. Este libro está muy interesante, es el de abajo me parece, sí, el de Perkov. Este libro habla sobre anatomía topográfica del hombre, escrito en 1943. Perkov era un médico nazi, 1943, alemán, ¿verdad? Y el ilustrador se llamaba, Lepierre, ¿sí? Van a ver incluso que todas estas ilustraciones que se hacen en este libro las hizo esa persona, Lepierre. Fíjense en la firma de Lepierre. Vean lo que tiene ahí al ladito la firma. ¿Alcanzan a ver? La esvástica, ¿sí? Entonces, técnicamente, estas ilustraciones son de pacientes de campos de concentración, muy probablemente judíos o comunistas de campos de concentración, donde hacían disecciones precisamente para estudiarlos. ¿Sí? Están muy locas estas ilustraciones, muy, muy extrañas. Esto es lo que vamos a ver, por ejemplo, en una disección de cuello, en una cirugía. Aquí lo que estamos haciendo, en este caso era una laringectomía, se le iba a retirar la laringe al paciente por cáncer de laringe, y lo que estamos haciendo ahí es una disección de la piel. Ustedes van a ver que donde tenemos las manos, ahí estamos haciendo una retracción de la piel. ¿Y qué tenemos inmediatamente por debajo? El tejido celular subcutáneo del cuello, que está asociado a la fascia ahí mismo. ¿De acuerdo? Entonces, esta fascia cervical superficial reviste, fíjense, a este músculo que tenemos aquí en sentido anterior, el platisma. ¿Estamos? Y si nos fuéramos todavía más para arriba, a los músculos de la expresión facial. ¿Vamos bien? Bueno. El platisma es un músculo que está formado por dos bandas diferentes, del lado derecho, evidentemente, y del lado izquierdo. Van a ver ustedes que este músculo platisma tiene su origen en la región pectoral, y sus fibras se entrelazan o se entremezclan precisamente con las fibras del músculo pectoral. Estas fibras se dirigen en sentido superior y medial para insertarse eventualmente en la mandíbula, como bien se menciona ahí, y en los músculos depresores de la comisura labial. De tal forma que cada vez que ustedes hacen función de este músculo platisma, lo que hacen es contraer aquí a la piel de su cuello. ¿Sí? ¿Qué funciones tiene esta contracción del músculo platisma? No solamente contrae a la piel del cuello, no solamente deprime la comisura de los labios, incrementa al contraerse el diámetro del cuello, propiciando un mejor retorno venoso desde la región del cráneo a través del cuello hacia nuestro tórax. ¿Sí? Insisto, se ve que todos ustedes hacen mucho ejercicio, se ve que van todos los días al gimnasio.
Si han ido alguna vez al gimnasio, si han hecho alguna vez en su vida y se han inscrito y han ido a hacer ejercicio, seguramente alguna vez en su vida habrán hecho algún ejercicio de pecho, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo lo hacen los famosos Cristos, si ustedes quieren? No, Cristo parado, no, Cristo nada más así, o bench, perdón, press, ¿sí? Cuando están haciendo pecho, ¿qué es lo que acaban haciendo? Empiezan a contraer no solamente los músculos del pecho, sino que precisamente y se hace de forma inconsciente, por contraer los músculos del pecho, empiezan a contraer el músculo platysma y eso desvía la comisura de sus labios hacia abajo. No es que estén haciendo muchísimo esfuerzo, ni que, qué mamado está este güey. No, nada, se están contrayendo estos músculos pectorales y a la vez el músculo platysma. ¿Estamos? Y es todo lo que vemos a nivel superficial del cuello, el platysma. Es muy fácil disecar el platysma. Incluso si ustedes se fijaron, pudimos observar que son dos grandes vainas que van de un lado hacia el otro y estas se unen en la línea media. ¿Qué hay aquí en el centro de platysma? Habitualmente nada. Ustedes pueden hacer una disección aquí en el centro del cuello y no van a encontrar necesariamente el platysma, porque las dos bandas del platysma pueden estar separadas entre sí y unirse en la línea media, pero en sentido muy superior, casi llegando a la mandíbula. De tal forma que se expone fácilmente lo que hay por debajo. ¿Qué es lo que hay por debajo? Los músculos profundos del cuello. Que estos a su vez están envueltos por esta fascia cervical profunda. Y como ya bien mencionábamos, la fascia cervical profunda está dividida en una superficial o de revestimiento, en una que se le conoce como media o también visceral, y en una profunda o prevertebral. Nuevamente, ya dejamos atrás la fascia cervical superficial. Ahora estamos viendo la profunda y vamos a ver de la profunda, la superficial de la profunda, la media de la profunda y la profunda de la profunda. ¿Estamos? O apréndanselas también como de revestimiento, visceral y prevertebral, porque eso les va a decir qué está haciendo esa fascia. Fascia de revestimiento, ¿qué va a hacer? Revestir músculos. La visceral, ¿qué creen que vaya a revestir? Los vísceras. ¿Y la prevertebral dónde va a estar? Pues asociado a la columna vertebral. Fíjense, aquí lo pueden ver muy fácilmente en la imagen. Vean la fascia profunda superficial, que es la de color azul. ¿Qué está haciendo? Está revistiendo los músculos más superficiales del grupo profundo, vaya, del cuello, ¿sí? Como es el caso del esternocleidomastoideo, en este caso de los infrayoideos y hacia la región posterior, el trapecio. ¿Estamos? Vean lo que hace la fascia, la capa media de la fascia profunda o la capa visceral. Está revistiendo vísceras. Por ejemplo, tráquea, esófago, la glándula tiroides en este caso. Y la prevertebral, fíjense, está asociada a los músculos prevertebrales y a los posteriores de la columna vertebral también. ¿Estamos? Entonces no está tan difícil verlo de esa forma. ¿De acuerdo? Ahora, importante aquí, ¿qué hay entre estas fascias? Fíjense, ¿aquí qué hay? Espacio, un espacio que puede estar revestido por grasa. No se le llama celular subcutáneo en ese caso, porque si no estaría asociado a la piel, ¿verdad? Pero por grasa profunda. ¿Y aquí qué hay también? Un espacio. ¿Y aquí qué hay? Otro espacio, y otro espacio, y otro espacio. Estos espacios son clínicamente muy importantes conocerlos también, los vamos a ver ahorita. Ahora, la fascia cervical superficial o de revestimiento, cervical profunda, su capa superficial o de revestimiento, precisamente reviste, como ya bien comentábamos, al trapecio, al esternocleidomastoideo, a los músculos infrayoideos, incluso a los músculos suprayoideos, a glándulas, estructuras viscerales como la glándula submaxilar, la glándula parótida, músculos de la masticación, como es el caso del macetero, los pterigoideos superficial, profundo, pterigoideo interno, externo, como quieran, y al músculo temporal. Sus límites, fíjense, son diferentes a la fascia cervical superficial. Límite superior, la mandíbula y el zigoma. Estamos muy similares, ¿verdad? Límite inferior, la clavícula y la escápula. Límite anterior, el hueso ioides. Límite posterior, las apófisis mastoides y las vértebras cervicales. ¿Sí? Es más o menos lo que vemos ahí. ¿Sí? Es algo muy similar a lo que vemos en la fascia cervical superficial. Vamos a ver que conforme nos profundicemos más, los límites van cambiando mucho, sobre todo el límite superior y el límite inferior. Vamos a ver hasta dónde llegan estas fascias. Esta fascia cervical
profunda, su capa superficial o de revestimiento, insisto, la de color azul que vemos ahí, va a formar unas estructuras ligamentosas, como es el caso del ligamento estilomandibular. Se llama ligamento estilomandibular porque va de la apófisis estiloides del hueso temporal a la mandíbula. ¿Estamos? Y bueno, va a formar diferentes espacios de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Ahí hasta se los pongo de colorcitos para que los ubiquen, ¿eh? La fascia cervical profunda, su capa media o visceral, reviste, fíjense, órganos como la faringe, como la laringe, como la tráquea, como el esófago, la glándula tiroides, la glándula paratiroides. En este caso reviste muchas estructuras viscerales, exceptuando las glándulas salivales. ¿Estamos? Que las glándulas salivales, como ya vimos, están revestidas por la fascia cervical profunda, su capa superficial o de revestimiento. Y fíjense, también puede llegar a revestir en la cara posterior de los músculos esternoioideo, esternotiroideo, tiroioideo o moioideo. Esto está mal, este segundo, no es esternotiroioideo. ¿Estamos? Ya lo vamos a ir viendo poco a poco estos músculos. Fíjense los límites de esta fascia cervical profunda, su capa media o visceral. Límite superior. ¿Hasta dónde llegamos? Hasta la base del cráneo. Límite inferior. Hasta el mediastino. Entonces técnicamente esta todavía es muchísimo más larga o muchísimo más prolongada la longitud de esta fascia cervical profunda, su capa media o visceral. Volvemos a lo mismo. ¿De acuerdo? Esta va a formar una serie de espacios y aponeurosis, que iremos viendo poco a poco. Y la fascia cervical profunda, su capa prevertebral o la profunda de la profunda, si ustedes se fijan, aquí se los ponen de color rosita, reviste a los músculos que están asociados a la columna vertebral, específicamente la columna cervical, ¿de acuerdo? Fíjense los límites. Superior, nuevamente la base del cráneo. Inferior, todo el tórax. ¿Estamos? Entonces, técnicamente estas fascias musculares, precisamente si están asociados con los músculos de la columna, pues evidentemente se van todavía más abajito. ¿Por qué es importante conocer la prolongación de estas fascias? Porque conforme estas fascias se hacen más largas, los espacios que hay entre ellas también. Estos espacios, como veremos más adelante, son sitios potenciales de infecciones serias que pueden poner en riesgo la vida del paciente. ¿De acuerdo? Vamos a ver los músculos profundos del cuello. Para empezar, tenemos al esternocleidomastoideo, por el que nos echan tanta carrilla, ¿de acuerdo? Este está inmediatamente profundo al músculo platisma y se encuentra en la cara lateral del cuello, ¿sí? Como ustedes podrán observar en la imagen, se origina en sentido inferior, o su inserción distal, si ustedes quieren, en el tercio medio de la clavícula y en el manubrio esternal. Por eso se llama esternocleido, ¿sí? De clavícula. Este dirige sus fibras en sentido superior y lateral de forma oblicua, discretamente posterior, para insertarse en la apófisis mastoides del hueso temporal. ¿Estamos? Está inervado, insisto, pares craneales, de lo cual no vamos a profundizar tanto ahorita, por el 11º par craneal conocido como espinal accesorio. ¿Estamos de acuerdo? Está irrigado por ramas arteriales como por ejemplo de la arteria occipital, de la tiroidea superior y de una que se llama cervical transversa que veremos un poco más adelante. ¿Cuál es la función del músculo esternocleidomastoideo? Rotar la cabeza hacia el lado opuesto, ¿sí? Cuando este músculo se contrae, nos ayuda a rotar la cabeza de forma distal, e inclina la cabeza también cuando se contraen ambos esternocleidomastoideos, nos ayuda a inclinar la cabeza discretamente en sentido posterior, ¿de acuerdo? Ustedes van a ver en esta disección, imagínense que ahí se quitó el platisma y la fascia cervical superficial y profunda. Ahí vamos a ver precisamente el esternocleidomastoideo, cómo tiene esta dirección que va, insisto, desde el manubrio del esternón y desde la clavícula en sentido superior para insertarse en la apófisis mastoides. ¿Ven lo que hay en medio de ambos esternocleidomastoideos? Son los músculos infrayoideos. Ahí se coloca nuevamente, por ejemplo, el platisma y la fascia cervical superficial. ¿Alcanzan a ver ese espacio que hay entre el músculo platisma? ¿Qué es lo que tenemos por debajo de ese espacio? La fascia cervical profunda. ¿Cuál capa? La capa superficial que envuelve a estos músculos de los que estábamos hablando. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Se comprende hasta ahorita? Bueno. Músculo trapecio.
Este músculo trapecio, aunque está en la región del dorso técnicamente o en el cuello posterior, pues lo tenemos que ver precisamente porque forma uno de los límites de estos triángulos cervicales, del triángulo posterior. El músculo trapecio tiene su origen en el tercio medio de la línea nucal superior, a nivel del occipital, como ustedes pueden ver en la imagen. Ahí en el caso del pizarrón se ve todo rayado de color rojo, pero más o menos ahí está su origen en la protuberancia occipital externa. Continúa este origen, porque tiene un montón de fibras este músculo, en el ligamento nucal y se inserta en las apófisis espinosas desde las vértebras cervicales hasta las últimas torácicas incluso. ¿Estamos? Se inserta, sus fibras se dirigen en sentido lateral para insertarse en el tercio anterior, en el tercio, más lateral de la clavícula, en el acromion y en la espina escapular. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. ¿Cuál es la función de este trapecio? Elevar y rotar a la escápula, además de darle cierta estabilidad extrínseca al hombro. ¿Ya vieron extremidad superior? Entonces técnicamente ya habían visto este músculo, porque este músculo forma parte de los músculos extrínsecos del hombro, ¿de acuerdo? Ahí lo vamos a poder observar. Fíjense cómo este músculo trapecio tiene diferentes porciones que van desde la región del cuello hasta la región del dorso incluso, ¿sí? Van a ver que se origina, bueno, ahí están mostrando cómo las fibras llegan hasta las vértebras torácicas, hasta el dorso tal cual. Vamos a ver que este se origina en la línea nucal de la protuberancia occipital externa y continúa su origen a través de todas las apófisis espinosas de estas vértebras cervicales y torácicas. Sus fibras se dirigen en sentido lateral para insertarse en el acromion, en la espina escapular y en la clavícula, ¿sí? Evidentemente, como ya bien comentábamos, va a dar las funciones de rotación y elevación del hombro. Ahí pueden ver ustedes cómo, gracias a la contracción de ambos trapecios, se forman estas dos líneas en la pared posterior de la nuca y vamos a ver cómo le da forma al hombro en ese sentido. ¿Vamos bien? Ok. Vamos a hablar de los músculos suprayoideos. Esos están todavía un poco más profundos al esternocleidomastoideo. Y antes de ver los infrayoideos, vamos viendo estos suprayoideos. Los músculos suprayoideos y los infrayoideos está muy fácil aprendérselos. ¿Por qué? Porque son 4 y 4. ¿Estamos? Los músculos suprayoideos, como su nombre lo dice, se encuentran justo por arriba del hueso yoides. Tienen la función de sostener y elevar al hueso yoides, por ejemplo, cuando deglutimos o incluso cuando hablamos. Pasen saliva y ustedes toquen su hueso yoides. Ojo, nada más les aviso, esto, porque algunas personas así lo creen, esto que tocan aquí en su cuello, la famosa manzana de Adán, no es el yoides, eso es el cartílago tiroides. O sea, les hago la aclaración, parece muy obvio, pero les hago la aclaración porque hay quien así lo cree. Entonces el hueso yoides se encuentra todavía más profundo, aquí, en el piso de la boca, ¿sí? Cada vez que ustedes degluten, al momento de deglutir, elevan el hueso yoides, ¿estamos? Y también elevan el cartílago tiroides y todas esas cuestiones, pero ahorita estamos hablando del yoides, ¿sale? Hay 4 músculos dentro de este grupo. Músculo digástrico, ¿se acuerdan que lo estábamos platicando hace rato? El digástrico forma parte del límite de un triángulo. ¿Cuál? El submandibular o submaxilar, pero también forma parte del límite del submentoniano también, ¿verdad? Y también incluso del carotídeo, ¿sí? Entonces es importante conocer bien este músculo digástrico. ¿Por qué se llama digástrico? Tiene 2 vientres. Evidentemente, tiene 2 vientres, un vientre anterior, un vientre posterior, por eso se conoce como digástrico. Tenemos, y lo van a poder observar aquí en la imagen, en esta región, ¿sí? Es prácticamente uno de los más superficiales de estos músculos suprayoideos con sus respectivos vientres. Vamos a tener al músculo estiloyoideo. ¿Por qué se llama estiloyoideo? Tiene un origen en la apófisis de estiloides del hueso temporal. Sus fibras se dirigen en sentido inferior y medial para insertarse en la cara anterolateral del yoides. Y aquí lo podemos observar, este estiloyoideo. Técnicamente de estos es el más superficial de todos. ¿Estamos? Entonces, si nos vamos de superficial a profundo, tenemos estiloyoideo. Por debajo de él tenemos al digástrico. ¿Cuál tenemos en sentido todavía un poquito más profundo a estos dos? El miloyoideo. Que este músculo miloyoideo forma prácticamente todo el piso de la boca. ¿Estamos? Este músculo miloyoideo está formado como una especie de hamaca que va desde la cara
interna de la mandíbula, desde sus bordes laterales, y se dirige en sentido inferior y medial para insertarse con su homólogo del otro lado en la línea media de esta región. Ahorita los vamos a ver con más detalle. Y por último, el genioioideo, que si se fijan ustedes, el genioioideo es el más profundo de todos. En esta imagen no se ve tan bien, ahorita lo vamos a ver mejor, pero este es el más profundo de todos. Y se llama, ¿por qué se llama genioioideo? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde, perdón? Apófisis genis. ¿Qué es eso? ¿Mm? ¿Qué tenemos aquí en la qué? ¿Y cómo se llama esta parte de la mandíbula? Sínfisis de la mandíbula, específicamente en la cara interna. A ver, ¿y por qué se dice genu? Genioioideo, genu. ¿Y por qué a esas apófisis les llamaron apófisis geni? Ustedes van a estudiar, están estudiando todo este curso de inducción de anatomía para ser instructores, ¿sí? Alguna vez yo les había comentado yo normalmente les comento a los que toman clase conmigo, que se compren, ¿qué? Un libro de epónimos. ¿De epónimos? No, de epónimos no tanto. ¿De qué? Un libro de etimologías grecolatinas. Porque si ustedes conocen bien las etimologías, todo lo que estudien prácticamente de anatomía ya no va a ser difícil conocerlo, ya no va a ser tan fácil que se les olvide. ¿Por qué se llama apófisis estiloides? La del temporal. Porque también tienen una apófisis estiloides en el radio y en el cúbito, ¿verdad? Ah, chingada, entonces, ¿por qué? O sea, ¿qué tiene eso que ver? ¿Qué significa estiloides? ¿Qué significa oides? Porque hay un hueso que se llama yoides. No. A ver, ¿otra vez? Ya. Oides. ¿Otra vez? Ya. ¿Otra vez? Oides. ¿Qué significa? Ya. Parecido a, similar a. No necesariamente a una letra del abecedario griego. En este caso, por ejemplo, me imagino que te está refiriendo al deltoides, que se asimila a la letra delta del abecedario. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Y por qué estiloides? ¿Qué significa estilo? Espina. ¿Por qué creen que se llama apófisis estiloides, la de aquí del temporal? Pues parece una espina, ¿verdad? ¿Por qué esto se llama genioioideo? Bueno, porque va al hueso yoides, evidentemente. ¿Y genu? ¿Qué significa genu? Rodilla. ¿Por qué creen que los pacientes que tienen genovaro o genovalgo se le llama así a su patología? Genovaro o genovalgo. ¿Sí? Rodilla. Esto asimila a una rodilla, la sínfisis de la mandíbula. Por eso se les llama apófisis geni, porque están en la región que parece esta rodilla, esta articulación de la mandíbula. Por eso se llama músculo genioioideo, porque va de estas apófisis geni, de esta región, hacia el hueso yoides. ¿Estamos? Cómprense un libro de etimologías grecolatinas y léanlo. ¿Estamos? Vamos a ver aquí. Fíjense, esta es la cara interna. Esta es la cara interna de la mandíbula, ¿sí? Donde van a ver precisamente a los dos músculos más profundos de estos cuatro suprayoideos, el miloioideo y el genioioideo. No me pregunten por qué miloioideo, eso sí no lo sé, la verdad, no lo he estudiado, pero ahí está el miloioideo y el genioioideo. Fíjense, porque ¿qué libro llevaron ustedes en anatomía? Quirós, Rubier, Target. Fíjense, ahí viene la gran diferencia. Perfectísimo. Quirós, Rubier, Target. Son libros cuyos autores enseñan la anatomía desde la famosa escuela francesa de medicina, ¿sí? Mientras que Moore, Gray la enseñan desde la escuela inglesa de la medicina. Técnicamente para el estudio de la anatomía hay dos grandes escuelas, la europea y la francesa y la inglesa, ¿de acuerdo? En la francesa se utilizan muchísimos epónimos y muchísimas etimologías grecolatinas.
en la enseñanza de la anatomía desde la escuela inglesa, no, son más prácticos. Fíjense, esta imagen es de Gray. Y de ahí están esas famosas apófisis geni. ¿Pero cómo les llaman aquí? Espinas mentales superiores. Ahí no se complican tanto, no le rebuscan tanto, nada más dicen según la posición donde se encuentre y lo que ven, ¿sí? Ah, son un par de espinitas mentales, perfectísimo. Sí, pero desde la escuela francesa lo mencionan diferente, apófisis geni, ¿sí? Entonces por eso aparentemente la anatomía es tan compleja y es tanto que conocer. Y si lo lees de un libro suena muy diferente a si lo lees de otro, ¿sí? Tomen en consideración estas cosas. Ahí vamos a ver precisamente al músculo miloioideo. Fíjense, esta es la cara interna de la mandíbula. Van a ver cómo el músculo miloioideo se origina en la cara interna de las porciones laterales de la mandíbula y dirige sus fibras en sentido, ahí está su origen otra vez, dirige sus fibras en sentido inferior y medial para insertarse en un rafé medio donde se unen un músculo con su homólogo, esa región de ahí, en la cara anterior y discretamente lateral del hueso yoides. ¿Estamos? Ese es el miloioideo que forma el piso de la boca, ¿de acuerdo? Vamos a ver más adelante cómo este miloioideo está dividiendo a su vez dos espacios muy importantes del cuello. ¿Estamos? Entonces ahí tenemos a este músculo miloioideo. Vamos a ver ahí los demás. ¿Ok? Ahí les colocan el músculo genioioideo, que si se fijan, en efecto, va desde estas espinas mentales superiores o apófisis geni en la cara interna de la sínfisis de la mandíbula para dirigir sus fibras en sentido inferior y posterior para insertarse justo por arriba de donde se insertan las fibras de este miloioideo. Ahí tenemos al estiloioideo. Fíjense, desde la apófisis estiloides, esta que parece espina, se llama apófisis estiloides, hacia las caras laterales del hueso yoides, ¿sí? Van a ver entonces cómo este es un músculo largo, largo y delgadito, que va desde esa apófisis estiloides hacia la cara lateral del yoides, ¿de acuerdo? Vamos a tener por último a los músculos al músculo digástrico, se puede a veces considerar que son dos, ahí están, que si se fijan ustedes, el vientre posterior va desde la apófisis mastoides hacia el yoides y el vientre posterior va desde la región del yoides hacia la sínfisis igualmente de la mandíbula, ¿sí? Entonces estos forman parte de los 4 músculos suprayoideos que, insisto, elevan al yoides, sobre todo al momento de la deglución. ¿Vamos bien? Los músculos infrayoideos también son 4 y están fáciles, nada más que hay un par que son un poquito confusos. Fíjense, en esta imagen del lado derecho van a ver ustedes a los 2 músculos infrayoideos más superficiales, al omoyoideo y al esternoyoideo, ¿sí? ¿Por qué se llama omoyoideo? Pues porque va del omóplato hacia, o la escápula vaya, hacia el yoides. Fíjense cómo este tiene 2 vientres igualmente, un vientre superior o anterior, como ustedes quieran, y un vientre inferior o posterior, cualquiera de los 2 nombres es correcto. Y el esternoyoideo, que va precisamente desde el esternón y la clavícula hacia el yoides. Si ven la imagen del lado izquierdo, van a ver que ahí quitan al esternoyoideo y quitan al homoyoideo para ver a estos 2 músculos profundos infrayoideos. Este que se llama esternotiroideo, fíjense, incluso en algunos libros no consideran a este músculo como un músculo infrayoideo. ¿Por qué? Pues porque no llega al yoides. Técnicamente, si nosotros queremos, hasta el cuádriceps es infrayoideo, ¿verdad? A menos de que te pares de cabeza, pero pues dependiendo de la bibliografía donde lo consulten, este puede estar incluido o no. Incluyámoslo, porque estamos hablando del cuello. ¿Estamos? Esternotiroideo. ¿Y cómo se llama el otro? El otro infrayoideo que nos falta. Tiroyoideo, fíjense. El tiroyoideo continúa, o pareciera una prolongación del esternoyoideo, tiroideo, perdón, y se continúa desde el cartílago tiroides hasta el hueso yoides. ¿Sí? ¿Estamos bien o no? Sí. Fíjense cuáles son los 2 más superficiales entonces, homoyoideo y esternoyoideo. Y los 2 más profundos son. Estos pueden resultar un poco confusos por los nombres, ¿sí? Porque si se fijan, esternotiroideo, esternoyoideo, tiroyoideo, suenan completamente igual casi todos, ¿sí? Excepto el homoyoideo, ¿de acuerdo? Pero básicamente no está tan complicado aprendérselos, nada más sabiendo de dónde a dónde van, ¿sale?
¿Cuáles eran los dos más superficiales de los suprayoideos? Epigástrico y estiloyoideo. ¿Y los dos profundos? Milo y genio. ¿Y cuál es el más profundo de esos, de los suprayoideos? El genioyoideo. ¿Estamos? ¿Cuál es el más profundo de estos? Pues tanto el esternotiroideo como el tiroyoideo, en efecto. ¿Sí? Vamos a verlos aquí. Fíjense, ahí se hizo una disección completa. Tenemos a la tráquea, tenemos ahí les señalan a la laringe, a la tráquea con sus anillos traqueales. Ahí vamos a ver, ahí están los anillos traqueales, evidentemente. Ahí quitamos todos esos músculos y se van a ir colocando. Bueno, yo no los quité, evidentemente, los van a ir colocando poco a poco. Fíjense, ahí se coloca a la yugular, y a la carótida y a la yugular, perdón. Aquí tenemos a las glándulas paratiroides. Ahorita van a poner ahí a la glándula tiroides. Ahí lo van a poner. Ahí está la glándula tiroides, muy bien. Y fíjense cómo van a estar asociados a estos órganos los músculos infrayoideos. Los van a colocar ahorita, poquito a poquito. Bueno, la glándula tiroides con sus dos lóbulos, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, y entre ellos el istmo, que es lo que les señalan ahí justamente, ¿de acuerdo? Ahí van a poner los músculos, ahora sí. Ahí están, fíjense. Estos son los músculos más profundos de los infrayoideos. Aquí tenemos al músculo externo, tiroideo, y tiroyoideo, ¿sí? Nuevamente, el músculo tiroyoideo se origina técnicamente en la cara lateral del cartílago tiroides para insertarse en la cara lateral del yoides, y el esternotiroideo, evidentemente, desde la cara interna del esternón, dirige sus fibras en sentido superior y discretamente lateral para insertarse en el cartílago tiroides. Vean cómo técnicamente se ve como una sola masa muscular, ¿verdad? ¿Sí? Pero no, son dos. Y ahí tenemos, fíjense, todavía más superficial al músculo homoyoideo y al músculo esternoyoideo. ¿Sí? Entonces, técnicamente, estos músculos, los dos más superficiales de los infrayoideos, tapan por completo a los profundos, ¿de acuerdo? Ahí tenemos al homoyoideo, fíjense cómo este dirige sus fibras desde la región de la escápula, atraviesa el canal cervicoaxilar, por ahí pasa el plexo braquial, por ese canal precisamente, y dirige sus fibras en sentido anterior y superior para llegar hasta el hueso yoides. Fíjense lo relacionado que está con el músculo trapecio para formar el triángulo cervical posterior. Y ahí los vemos entonces vistos de frente. Fíjense, ahí ya les pusieron otra vez al esternocleidomastoideo. Fíjense cómo el esternocleidomastoideo ocluye, tapa por completo a los músculos infrayoideos. Vean lo relacionado que están estos músculos infrayoideos con la tráquea, con la glándula tiroides. Eventualmente, ustedes probablemente, si se dedican a una cuestión quirúrgica, específicamente pues cirugía general, otorrino, yo qué sé, van a tener la oportunidad, espero yo, de hacer alguna tiroidectomía, alguna traqueotomía o algo por el estilo. Es muy fácil acceder a la tráquea, ¿eh? Ustedes seguramente han visto dos procedimientos, uno que se llama traqueotomía y probablemente han escuchado de otro. ¿Cómo se llama el otro? Eso que hiciste con la pluma. ¿Qué hiciste con la pluma? Cricotiroidotomía, ¿sí? Es más o menos lo mismo, que son técnicas quirúrgicas para acceder a la vía aérea. Imagínense que ustedes están en la calle, ven a alguien que de repente se está comiendo, yo que sé, un cacahuate y se le queda atorado o algo por el estilo, y empieza a ahogarse el paciente, le hacen la maniobra de Heimlich, no se expulsa nada, yo que sé. ¿Qué hay que hacer? Abrir la vía aérea. ¿A través de dónde? A través de la tráquea. Hay de dos sopas normalmente, hay dos técnicas quirúrgicas. No se las voy a decir necesariamente, no quiero que se animen a hacerla todavía, pero hay una que se llama cricotiroidotomía. Para eso tienen que ubicar muy bien los cartílagos de la laringe, ubicar el cartílago cricoides, la famosa manzana de Adán. Ustedes mujeres también tienen cartílago tiroides, perdón, no necesariamente manzana de Adán, sino pues no. Y van tocando el cartílago tiroides hacia acá abajo y van a identificar un anillo cartilaginoso que se llama cartílago cricoides. Fíjense el espacio que hay entre ellos dos, entre el cartílago tiroides y el cricoides. ¿Sí lo alcanzan a palpar? Apriétenle fuerte, sin miedo, no les va a doler tanto. ¿Sí? Vean, otra vez, la manzana de Adán, ¿sí? Váyanse hacia abajito,
van a encontrar un pequeño espacio entre la famosa manzana de Adán y otro anillo cartilaginoso que está bajito, ¿sí? Es a través de ese espacio donde deberían de hacer la cricotiroidotomía. Fíjense el espacio que tiene. Con una pluma. A ver si le atinan, ¿sí? Se puede. No es lo más aconsejable, porque inmediatamente por arriba de ese espacio que están tocando ustedes se encuentran las cuerdas vocales, lo que le permite al paciente hablar y, entre otras cosas, respirar también. Entonces lo ideal es hacer en un paciente con una obstrucción de la vía aérea una traqueotomía. ¿Qué sería una traqueotomía? Abrir la tráquea. Abrir la tráquea, evidentemente, ¿sí? Eso se encuentra más abajito, ¿sí? Justo por arriba de este hoyito que está aquí entre las clavículas. ¿Cómo se llama esta depresión entre las clavículas? Escotadura yugular o supraesternal. Justamente por arriba de esta van a encontrar su tráquea. Tóquenla y van a alcanzar a sentir como varias rugosidades, como varios topecitos. Son los cartílagos o anillos traqueales. Idealmente la traqueostomía se tendría que hacer a través del tercer anillo traqueal. ¿Cómo van a llegar ahí si tenemos todos estos músculos? ¿Cómo se les ocurre? Por el espacio interplantismo entre los, ¿cómo se llaman? Esternotiroideos. Ajá. Yo había encontrado que hay un espacio de esternotiroideos externo. Son músculos pares. Se encuentran hacia los lados. Tenemos un muy buen acceso hacia esta región. Si entonces técnicamente, haciendo una disección donde vayamos separando músculos, ya llegamos a la tráquea. Es muy sencillo llegar en realidad a esa región. Obviamente si sabes, no lo vayan a hacer todavía, ¿sale? Los músculos profundos, todavía más profundos, los prevertebrales prácticamente de la región del cuello, son varios. Entre ellos tenemos a los escalenos, que los escalenos, no sé si ya los vieron en dorso, los vamos a comentar, los van a ver eventualmente, de cualquier forma los vamos a comentar aquí. Los músculos escalenos se encuentran dentro de este grupo de músculos prevertebrales, específicamente laterales a la columna cervical. Son básicamente tres, un escaleno anterior, un medio, un posterior. No está tan complejo, ¿verdad? Estos están asociados con los músculos elevadores de la escápula y con los esplenios de la cabeza, que ahorita vamos a ver, ¿sí? Y anterior o medial a estos, vamos a tener a los músculos de la columna cervical anterior, que se encuentran entre ellos el recto anterior de la cabeza, que aquí lo podemos encontrar, el recto anterior y el recto lateral, perdón, estos dos de aquí. Pero estos largos son los que más nos van a interesar ahorita, que son precisamente largo de la cabeza y largo del cuello, ¿sí? Ahorita vamos a ver estos músculos con mayor detenimiento. Fíjense, ahí es una disección precisamente de la columna cervical, y si lo vemos desde la cara anterior, vamos a ver allá estos músculos largos, ¿sí? Largo de la cabeza y largo, bueno, ahí está el largo de la cabeza, que es el más lateral, y el más medial es el largo del cuello. Fíjense desde dónde se originan, desde la base del cráneo, para insertar diferentes fibras en las apófisis transversas de la columna cervical. Y en el caso del largo del cuello, este que es más medial, se inserta en los cuerpos vertebrales, incluso hasta de las vértebras torácicas. Es por eso también que las fascias de revestimiento de estos músculos, la fascia prevertebral específicamente, puede llegar hasta la región del tórax, ¿de acuerdo? Ahí vamos a ver también a los músculos, los escalenos, perdón, que mencionábamos hace rato, escaleno anterior, escaleno medio, escaleno posterior, que como vemos estos están en la cara lateral del cuello, pero son muchísimo más profundos, ¿sí? Estos los vamos a encontrar particularmente en el triángulo cervical posterior. Fíjense los orígenes de estos músculos en las apófisis transversas de la columna cervical e insertan sus fibras en la primera costilla, ¿sí? Estos como tal no tienen efecto en el cuello, los escalenos. El largo de la cabeza y el largo del cuello sí, hacer una contracción, sí, pero, perdón, flexión, gracias, del cuello leve, mientras que los escalenos son músculos respiratorios accesorios, nos ayudan a elevar discretamente la región del tórax. ¿Estamos? Entre todos estos músculos, como bien platicábamos, todos estos grupos musculares están envueltos por las respectivas fascias. Entre cada una de estas fascias, como bien platicábamos, fíjense que hay un montón de espacios. Por ejemplo, aquí, este de aquí, este de acá, este de acá, este de acá, estos de acá. Los espacios del cuello es importante conocerlos. Esto se los platico no solamente desde el punto de vista anatómico, por eso me hubiera gustado que hubieran estado aquí también los odontólogos, porque
muy frecuentemente ellos se van a ver enfrentados a este tipo de problemas y ustedes como médicos también. Al final de cuentas, tanto los odontólogos como nosotros vemos cuello, ¿sí? Estos espacios del cuello son sitios potenciales de diseminación de infecciones, que puede venir desde una simple caries a matarlas, básicamente, ¿sí? ¿En cuánto tiempo? Hasta en 1 o 2 días, cuando mucho, ¿sí? Para que se den una idea de la importancia de estos espacios. Estos son todos los espacios que hay en el cuello, ¿sí? Espacio submaxilar, submentoniano, parafaringeo, masentérico, pterigoideo, temporal, parotidio, no partido, bucal, retrofaringeo, peligroso, prevertebral, vascular, perimigdalino, visceral, triángulo posterior y hasta el mediastino. Y los vamos a ver. No necesariamente vamos a ver todos, pero vamos a ver cómo entre todos estos músculos que hemos visto y entre todas estas fascias hay todos estos espacios, porque vale muchísimo la pena saber qué hay en cada uno de ellos. Pero